Es el resumen semanal de la lección de la escuela sabática para adultos. Estamos en el cuarto trimestre del año 2024, bajo el título Temas en el libro de Juan. Y ahora con ustedes, la lección de esta semana en la palabra del hermano Otto Velasco. Al emprender la gran obra de su vida terrenal, Jesús eligió a 5 discípulos: Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael. Estos hombres fueron llamados de sus humildes ocupaciones para acompañar al Salvador en su ministerio, recibir sus enseñanzas divinas y ser testigos de sus poderosos milagros para que los publicaran al mundo. Redención o Los Milagros de Cristo, 1877, página 3, en inglés. Bienvenidos al resumen semanal de la lección de la escuela sabática. Lección número 4. Testigos de Cristo como Mesías. El texto para memorizar: San Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús respondió: Te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús, la fuente de toda verdad, iluminó al mundo con la luz de la verdad. O sea, Él aumentó la medida de la luz dada a los seres humanos, a todos los que han venido a este mundo. A pesar de la abundancia de demostraciones convincentes, algunos en los días de Cristo optaron por la oscuridad, como vimos en la semana pasada. ¿Qué era lo que los dominó? Su prejuicio, su orgullo. Y en eso decidieron no oír la verdad y no ver la luz. Dios se entristece cuando pasa esto, pero permite que esto suceda a causa de su amor para que nosotros podamos tomar decisiones e incluso decisiones equivocadas. La lección de esta semana ha destacado el testimonio de algunos testigos oculares de Jesús, como Juan el Bautista y también sus 2 discípulos, Andrés y Juan. También se ha considerado el testimonio de Felipe y de Natanael, el de Nicodemo, que era un fariseo, un miembro muy distinguido del Sanedrín, que fue a Jesús de noche, abrió su corazón a la luz de la verdad. El testimonio de Nicodemo promete ser poderoso y convincente, porque arriesgó mucho al ir en contra de sus poderosos compañeros. En su conversación nocturna con Jesús, los labios de Cristo pronunciaron la promesa más hermosa de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. San Juan 3:16. Por su parte, ¿tendría sentido dudar del testimonio acerca de Jesús dado al mundo por Juan el Bautista, alguien tan respetado y admirado por el pueblo? Juan el Bautista resumió todo el Evangelio en una confirmación, en donde dijo que Jesús era realmente el Mesías y el Salvador anunciado por los profetas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo San Juan 1:29. Esta profecía, que se había cumplido ante los ojos de la gente, ahí estaba en ese momento, y discípulos de Juan escucharon y se unieron a Jesús. Confrontados con estos testimonios de gente que estuvieron ahí, miraron y escucharon, ¿no deberíamos nosotros también estar plenamente persuadidos de que Cristo es nuestro Salvador y Señor viviente?
Punto número 1. El testimonio de Juan el Bautista. Según se creía en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Juan el Bautista, algunos judíos de la época esperaban dos Mesías, uno sacerdotal y otro real, o sea, uno por la línea de los sacerdotes y otro por la línea de los reyes. Cuando van a Juan y le preguntan si él es el Mesías que habría de venir, él contesta y sale con la negativa, diciendo no. Él explica en San Juan capítulo 1, versículos 19 al 23, diciendo que es una voz que clama en el desierto, y él también evoca una profecía escrita hace muchos siglos que fue predicha por el profeta Isaías. En el capítulo 40, versículo número 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta era la tarea de Juan el Bautista: preparar el camino para la llegada del Mesías, Jesucristo. En tiempos antiguos, cuando un rey iba a presentarse a una ciudad, se enviaban mensajeros adelante para que allanaran cualquier monte o rellenaran cualquier abismo. Y así, el rey podía pasar sin ningún problema. Veamos una cita inspirada sobre la obra de Juan el Bautista. Comentario de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1090. Había una gran obra designada para el profeta Juan, pero no había ninguna escuela en la tierra a la cual pudiera asistir. Debía adquirir su conocimiento lejos de las ciudades, en el desierto. Las escrituras del Antiguo Testamento, Dios y la naturaleza que él había creado, debían ser sus libros de estudio. Dios estaba capacitando a Juan para su obra de preparar el camino del Señor. Su alimento era simplemente langostas y miel silvestre. Las costumbres y las prácticas de los hombres no debían ser la educación de este hombre. La preocupación por lo mundano no debía afectar en nada la formación de su carácter. Qué tremenda lección para nosotros, los que hemos sido llamados, al igual que Juan el Bautista, para preparar el camino del Señor, anunciando la llegada de Dios, la llegada del Señor a su templo también, a su iglesia. Se nos insta a tener exactamente los principios que tenía Juan en cuanto a la vestimenta, no ostentosa, sino sencilla. En cuanto a la alimentación, lo más natural, lo que el Señor ha dejado, el vegetarianismo, y apartarse del mundo en principios, en costumbres, en hábitos y prácticas. Punto número 2. El Cordero de Dios. Sí, los judíos buscaban un Mesías que lo librara de Roma. Y lo que vemos en el Evangelio de Juan, el escritor del Evangelio, el enfoque que nos da es que se cambie esa idea acerca del Mesías, sino mirar a Jesús no como un poderoso rey que vendría, un monarca, a sentarse para librarlo del yugo romano, sino mirar a Jesús como el Cordero de Dios. Cómo se cumplieron en él parte de las profecías. Y enfatizo la palabra parte de. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, muchas profecías se cumplieron en el tiempo de Jesús, en su tiempo, pero otras están para un tiempo futuro. Veamos una de ellas. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este texto se cumplió exactamente en la vida, el ministerio y la muerte de Jesús. Pero el siguiente, el verso 7, dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Sí, el verso 7 todavía está en el futuro, cuando Jesús se siente sobre el trono de David y sobre su reino. Un trono davidiano. ¿Por qué? Porque dice el trono de David. Pero eso, como repito, está en un futuro. Y Juan nos lleva en la lección a reconocer y ver a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veamos una cita inspirada en El deseado de todas las gentes, página 115. Cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Isaías 53:7. Punto número 3. Los discípulos de Juan. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 39. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, o sea, como las 4 de la tarde. Estos discípulos, al ser testigos oculares de lo que habían escuchado de Juan el Bautista y también de lo que sucedió en el momento de su bautismo, sin duda se pusieron a seguir a Jesús en pos de él y querían estar con él. Ese día fue maravilloso. ¿Cuántas cosas no escucharon de la voz, de labios de Jesús? En cierto momento, en el verso 42, Jesús le dice a Simón: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas. Sí, Jesús conocía la familia de Simón, conocía su descendencia, sabía quién era, porque Jesús nos conoce. Él tiene un conocimiento profundo, sabe quiénes somos. Y esto lo podemos ver en todo el libro de Juan, que claramente Jesús, como Dios, como Mesías, conocía a la gente de aquel entonces y te conoce a ti y me conoce a mí. La pregunta es: ¿qué tanto nosotros conocemos a Jesús? ¿O qué tanto queremos conocerlo? Leamos en La Educación, página 87. Pedro, Santiago y Juan buscaban todas las oportunidades de ponerse en contacto íntimo con el Maestro, y su deseo les fue otorgado. De los 12, la relación de ellos con el Maestro fue la más íntima. Juan solo podía hallar satisfacción en una íntima comunión estrecha con él, y la obtuvo. En ocasión de la primera entrevista junto al Jordán, cuando Andrés, habiendo ido a Jesús, corrió a buscar a su hermano, Juan permaneció quieto.
extasiado en la meditación de temas maravillosos, y siguió al Salvador siempre como oidor absorto y ansioso. Punto número 4. Felipe y Natanael. Oh, mis apreciados hermanos, qué lección más grande podemos aprender de la historia de Felipe y Natanael. En San Juan capítulo 1 versículos 43 al 46 dice que Felipe fue a buscar a su hermano y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Natanael pregunta: ¿quién es? Y Felipe le contesta: Jesús de Nazaret. En ese momento, el prejuicio se posesionó de Natanael. ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? Su referencia a Nazaret provoca una aguda reacción en él. Él tenía prejuicios acerca de la pequeña ciudad de Nazaret. Seguramente, para él, el Mesías, el rey, no vendría de ese lugar tan apartado y tan malvado ese lugar. Y es que vemos aquí una lección. Los prejuicios impiden ver lo que las personas valen realmente. Pero, por otro lado, Jesús, que también es el camino, la vida y la verdad, cuando viene también un mensaje de verdad, el prejuicio impide que la mente reciba la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos esperando que el mensaje de verdad venga del lugar que nosotros creemos correcto. Qué interesante, qué interesante. Por eso es que hoy día vamos a encontrar a muchos hermanos que están llenos de prejuicios, o sea, hacer un juicio previo antes de mirar y escuchar. Y es que se nos invita a todos para que antes de juzgar cualquier mensaje que nos llegue, veamos y escuchemos las razones que se exponen. Testimonios para los ministros, página 105. Los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba la verdad no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Sin embargo, cuando se presenta una interpretación de las Escrituras, muchos no preguntan: ¿es correcta? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? Sino, ¿quién la sostiene? Y a menos que venga precisamente por el medio que a ellos les agrada, no la aceptan. Tan plenamente satisfechos se sienten con sus propias ideas que no quieren examinar la evidencia bíblica con el deseo de aprender, sino que rehúsan interesarse meramente a causa de sus prejuicios. Testimonios para Ministros 105. Pero bien, esa es la actitud del que es prejuicioso. Sin embargo, ¿cuál debe ser la actitud de aquel que lleva la verdad ante los prejuicios? Vemos que Felipe no quiso convencer con argumentos a Natanael, ni tampoco con un debate teológico. ¿Qué hizo Felipe? Solo le dio la invitación y le dice: ven y ve. ¿Y qué fue lo que hizo Natanael? Él fue y vio. Ojalá todos que de alguna manera tenemos prejuicios, no rehusemos, sino vayamos y veamos. Y en eso consiste ser un verdadero israelita. No en el hecho de tener prejuicios, sino en el hecho de buscar la verdad. Natanael era un buscador de la verdad y Jesús lo sabía. Y en ese afán de buscar la verdad se topó con sus prejuicios, pero logró vencer sus prejuicios. ¿Qué hizo?
fue y vio y se convenció. ¿Por qué? Porque rompió la barrera del prejuicio. En este caso, vemos que la relación de amistad que tenía Felipe con Natanael fue más fuerte que sus prejuicios. Por esta razón, entonces, qué importante es la amistad ante todas las cosas. Punto número 5. El testimonio de Nicodemo. Otro mensaje preciosísimo, otra lección maravillosa que destacamos de este relato. ¿Quién era Nicodemo? Un principal, dice San Juan 3. Ahí está en el verso 1 al 21, toda la historia. Un principal entre los judíos, parte del Sanedrín. La semana pasada veíamos que según los judíos, ninguno de los gobernantes habían creído en Jesús. Pero algunos sí habían creído, pero no lo confesaban por miedo a ser desfraternizados. Ahora Nicodemo rompió una barrera también. Se arriesgó su membresía y se fue a buscar a Jesús porque era un buscador de la verdad. Pero también tenía un serio problema. Iba buscando a Jesús para tener un debate teológico con él. ¿Por qué? Porque él, Nicodemo, se consideraba un maestro de la ley. De hecho, Jesús lo confronta y le dice, ¿cómo tú, siendo un maestro de Israel, no entiendes esto? Y es que Jesús conocía el corazón de Nicodemo. Vemos que Nicodemo no reconoció a Jesús como Mesías en el momento, sino que simplemente como un maestro enviado de Dios. Jesús vio exactamente el problema de Nicodemo. Necesitaba nacer de nuevo. Un hombre con mucho conocimiento, un hombre dispuesto a debatir, un hombre arriesgado, un hombre osado, un líder que cualquiera podría decir qué valor de este líder, pero le faltaba algo, nacer de nuevo. Y aquí hay un mensaje profundo para todos. El conocimiento, el poder manejar las escrituras de un lado a otro, la pericia para combatir o refutar, el conocer la verdad no es lo único que necesitamos para ver el reino de Dios, ni mucho menos para entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Nacer de nuevo. ¿Pero qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa tener una mente nueva, un corazón nuevo. Pero muchos tropiezan con esta frase, un corazón nuevo, y creen que en algún momento van a experimentar un éxtasis o una emoción. Veamos qué dice el espíritu de profecía. ¿Qué es nacer de nuevo? Libro Instructor de la Juventud, en inglés, el 26 de septiembre de 1901. Dice así: cuando Jesús habla del nuevo corazón, quiere decir la mente, la vida, el ser entero. Experimentar un cambio de corazón significa quitar el afecto del mundo y fijarlo en Cristo. Tener un nuevo corazón es tener una mente nueva, nuevos propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un nuevo corazón? Una vida transformada. Hay un diario y continuo morir al egoísmo y al orgullo. Gloria sea nuestro Dios. Que la paz del cielo pueda inundar nuestros corazones y que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy.